Vamos a orar. Señor Padre, gracias por este momento tan especial, Señor, que honramos a la Madre, Señor, a cada una de nuestras madres que están aquí en la iglesia. Padre mío, guárdalas, protégelas, cuídalas, Señor, bendícelas, Padre mío. Gálatas capítulo 4, del versículo 12 al 15. Alessandro, ¿puedes leerlo? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde? Pues está esa satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado de vuestros propios ojos para darlos. Vamos a tener solamente 3 puntos hoy. Pablo angustiado por sus hermanos, el primer punto. El segundo punto, el amor demostrado. Y el tercero, el deseo de ponerse en lugar de otro. Y el título de hoy del sermón es Pablo sufre por sus hermanos. Pablo ahora, como hemos visto en el sermón anterior, Pablo está abriendo su corazón. Está abriendo su corazón hacia los Gálatas. ¿Verdad? Hacia sus hermanos los Gálatas. Él viene intentando desde un principio, como hemos visto, explicar a los Gálatas cuál es el Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio, verdad? Trazando una línea del Evangelio, la cual no debemos traspasarlo, ¿verdad? Porque llegaríamos al legalismo y tampoco rebajarlo, porque si no llegamos al libertinaje. Y cualquier de las dos cosas, ¿sabes? Si hacemos cualquier de las dos cosas, anulamos esa línea del Evangelio. Ya sea con el legalismo o con el libertinaje, esa línea que está trazando Pablo, que es la salvación solo por fe y nada más, ¿vale? Lo que hacemos es eliminarlo. Cuando vamos a una iglesia y solamente predican, tienes que ponerte esto, tienes que vestirte así, mujeres aquí, hombres aquí, ponte el velo, ponte esto, ponte el otro, porque con tu obediencia vas a ir al cielo, ya eso es de la Biblia. Vas a aumentarle a la sola fe. Y ya cuando nos olvidamos también del Evangelio y ya predicamos algo a la carta y a las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Hay un lío entre jóvenes y pues vamos a predicar sobre los jóvenes para estimularlos, ¿verdad? Para eso. O hay otro problema y cuando pasamos paso a paso por los problemas, o como otras iglesias que predican a través de los periódicos. Está pasando algo en el mundo, predicamos sobre eso. ¿Te das cuenta? A la carta. Y no predicamos lo que es a Cristo. Nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos que la palabra, toda la palabra lo que nos lleva es a Cristo, a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y por ende, que Él derramó su sangre por su iglesia, ¿verdad? Por sus hijos. Entonces, Pablo está fijando eso, los Gálatas vivían bien, ¿verdad? Entre judíos cristianos, los gentiles, no había problemas, llegan los judaizantes y se arma la boca, ¿verdad? Y se dan la vuelta. Dejan a Pablo, abandonan el Evangelio y por ende abandonan a Cristo. Pablo tiene que actuar. Pablo no está presente. Escribe la carta a los Gálatas porque él no está presente. Él está angustiado, él está sufriendo. Él ha comenzado a mostrar sus argumentos doctrinales por medio de la palabra. Luego nos ha ido elevado al Antiguo Testamento, nos ha mostrado a Abraham cómo fue justificado solo por la fe, ¿verdad? Nos ha llevado desde un principio por toda esa fe salvadora, por toda esa justificación solo por medio de la fe. Y ahora ha entrado en otro proceso de argumento. Primero la doctrina, luego nos ha llevado por toda la redención, como es solo por fe, desde Adán, Abraham, ¿verdad? Isaac, por Moisés. Pero claro, ahora entra otra argumentación y donde abre su corazón, las emociones. Ahora está apelando las emociones. Uno ya es un pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor no es un frío, ¿verdad? No es una persona fría. Un pastor abre su corazón para pastorear a sus ovejas, y es lo que está haciendo Pablo. Pablo está frustrado. Porque está viendo que los Gálatas, ¿verdad?, están haciendo caso a los judaizantes y están abandonando el Evangelio.
Por eso que el primer punto lo escribió Pablo, angustiado por sus hermanos. Imagínate la angustia que está sufriendo Pablo sin estar presente en los Gálatas, porque antes no estuvo, ahora no está. Le llegan los hermanos de Galacia, le explican lo que está sucediendo, le escribe una carta para enviárselo con esos hermanos, y él está angustiado, él está sufriendo. Gálatas 4:12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. ¿Hasta qué punto, hermanos, hermanas, hasta qué punto un pastor puede experimentar sufrimiento por sus hijos? Porque estamos hablando del dolor de Pablo. Está angustiado. ¿Se dan cuenta de la primera palabra del texto? Os ruego. Súplica, emoción. No, los bautistas son fríos. El pastor bautista que no sufra por sus ovejas no es pastor. El pastor que no derrama lágrimas no es pastor. Cuando vea a un hermano que está con un pie delante de la iglesia y otro pie afuera, sufre. Y Pablo está sufriendo. Pablo está abriendo su corazón y dice: os ruego. Es normal que Pablo esté sufriendo esto. No debería sufrir, ¿verdad? Por sus ovejas debería estar con un gozo, alabando a Cristo. Pero dice: os ruego. ¿Hasta qué punto un pastor puede experimentar sufrimiento por sus hijos? Cuando hablo de sus hijos, como Pablo mencionará después, sufro dolores de parto, ¿verdad? Cuando vayamos a la otra predicación, ahí está hablando de hijos, los trata como hijos. Así que esta es una etapa bíblica, y lo digo bíblica porque está escrita en la palabra, donde Pablo abre su corazón, está abriendo su corazón pastoral. No es el apóstol, él es un apóstol de Jesucristo. Sí, y él empezó hablando enérgicamente. En los primeros capítulos es enérgico, ¿verdad? Él necesitaba expresarse de esa forma enérgica a los Gálatas y les llama: oh Gálatas insensatos, ¿recuerdan? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él necesitaba que los Gálatas reaccionen y empezó con palabras duras. Es necesario, es posible que un pastor llegue al punto de rogar a sus hermanos por intentar convencerlos de su error, de sus actos, de sus pasos que están cometiendo en su vida cristiana. Debe llegar un pastor a ese punto, tenga 10 hermanos o tenga una iglesia de 5,000 hermanos. Debe llegar a ese punto un pastor. ¿Es necesario que llegue a ese punto un pastor? Pablo lo ha expuesto. Sí, ha expuesto a hermanos, ¿verdad? El evangelio de verdad. Él ha expuesto el evangelio de verdad. Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se podrá justificado. Gálatas 2:19 más adelante: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 2:20 más adelante: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras cartas, Pablo demuestra su total compromiso con el Evangelio. Él les está demostrando a los Gálatas el verdadero Evangelio a través de la carta. Y él muestra su compromiso no solamente en la carta de los Gálatas. Él ya lo ha demostrado, por ejemplo, en la iglesia de Filipo. En Filipenses 3:7: por cuántas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ya vamos conociendo un poco a Pablo, cómo es y cómo se entrega, de la misma forma que se entregó a los Gálatas y a los de Filipo, a los de Filipenses. También lo pasó con Tito, nos salvó, no por las obras de justicia, en Tito 3:5, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pablo, carta tras carta y tras carta, está demostrando el Evangelio, su amor.
El Evangelio y su amor, el Evangelio y su amor. Pablo no se ha quedado con los brazos cruzados. No, en ningún momento. Él ha seguido en todo momento todo lo que sucede en las iglesias, no solamente en Galacia, sino en todas las iglesias en las cuales él ha estado presente, desde Jerusalén a todas las iglesias de los gentiles. Pablo, como pastor, no es ajeno a lo que sucede en la iglesia de Galacia. Él no se ha desentendido con sus hermanos de Galacia. Él es un padre e incluso una madre refiriéndose a ese dolor que sufren las madres al parir a sus hijos. Hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él está sufriendo al decir estas palabras. Si una madre sufre y vuelve a sufrir cuando está en parto, yo estoy sufriendo por vosotros. Hasta tal punto es el sufrimiento de Pablo por su iglesia de Cristo. Después de haber utilizado la doctrina para que reaccionen los hermanos de Galacia, ahora abre su corazón. Ahora abre ese corazón pastoral y les dice: os ruego, os suplico, os ruego. Ahora bien, hasta tal punto es el sufrimiento de Pablo que dice: os ruego, os ruego. Ahora, él no está rogando a cualquier persona. Él no está rogando a cualquier persona, él está rogando a sus hermanos, a los que llaman hijos, a sus hermanos. Así es como él los ve, hermanos en Cristo. Los ve como sus hermanos que han creído en el Evangelio. No que han creído en un falso evangelio de los judaizantes, sino que han creído en el Evangelio, en el verdadero Evangelio. Él ha creído en estos hermanos que ahora, podríamos decir, están apostatando en la fe. Hermanos que podrían negar, incluso llegar a negar la fe. Incluso hermanos que podrían abandonar el verdadero Evangelio por seguir a engañadores, aumentándole a la fe las obras de la ley, aumentándoles un sistema de obras para salvarse. A esos hermanos se está dirigiendo diciéndole: os ruego. Estos hermanos han dejado el verdadero Evangelio para creer a falsos profetas, para aplicar nuestros tiempos, a falsos apóstoles que tratan de engañar a su rebaño para alimentar ¿qué? El ego, para alimentar su ego de estos falsos, para alimentar su fama, para saciar su deseo de ser reconocido por las masas. Eso es lo que estaba pasando con los judaizantes, eso es lo que querían. Ese era su fin, alimentar su ego, ¿verdad? A través de las masas, lo que está pasando hoy con apóstoles, profetas, alimentar su ego, alimentar su fama, saciar sus deseos de ser reconocidos por las masas, donde han abandonado los hermanos de Gálatas la fe del Evangelio, una fe pura e inmácula, ¿verdad? Donde no caben las obras de la ley para ganarse el favor de Dios, para ganarse las bendiciones de Dios, para ganarse la salvación. Estos hermanos judaizantes están predicando que no solo es creer en la fe y en la obra de Cristo, sino que más hay que añadirle a cosas, hay que añadirle algo más: las obras de la ley. Estos hermanos añaden a la fe. No tienes que esforzarte, hermano, para ganarte la salvación o las bendiciones de Dios, como ahora predican. Para ganarte las bendiciones de Dios tienes que esforzarte, dice. ¿Sí? Tienes que esforzarte cuando las bendiciones es un don de Dios. Es un don de Dios. Tú obedeces a tu padre. ¿Qué hijo no obedece a su padre? O hay que chantajearlo y decirle: te voy a comprar todos los días chantajeando, te voy a comprar un carrito, te voy a comprar un tablet, te voy a comprar un móvil. No, el hijo obedece porque es padre y obedece a su padre. Tú obedeces a tu padre. Él no te ha dicho que hagas tal cosa o te esfuerces para ganártelo o para ganarte las bendiciones, sino porque eres hijo y como tal obedeces. Las bendiciones son un regalo.
y el Padre te la va a dar inmerecidamente, aunque no obedezcas. Nosotros éramos infieles, ¿verdad? Como el Señor, no lo buscábamos, pero por puro amor inmerecido nos regaló un gran don, el don de la salvación, ¿verdad? El don del arrepentimiento. Aunque no lo queríamos, Él nos los ha regalado. Y ahora obedecemos porque Él es Padre, no para recibir esas bendiciones. Esas son añadiduras, las bendiciones son añadiduras de Dios. Dios bendice a sus hijos, así como ama a sus hijos. Así que Pablo está rogando por sus hijos, Pablo está rogando por sus hermanos en Cristo, hermanos que han luchado en esta misma guerra contra las potestades en los lugares celestiales, avanzando el reino con la armadura del Evangelio, con esa armadura poderosa del Evangelio, como vimos en Efesios. Esos eran los Gálatas, hermanos que estaban luchando con Pablo, pero ahora, por causa, ¿verdad?, de estos judaizantes, de estos falsos hermanos, han vuelto sus oídos a estos engañadores para alimentar su ego. No solo alimentar el ego de los judaizantes, sino el de ellos, el de los Gálatas. Por eso se predica un evangelio diluido hoy en día, no solamente para señalarles en el púlpito, sino para que yo también inflar tu ego. Así que los Gálatas están inflando el ego de los judaizantes y el suyo también. Han puesto sus oídos a estos engañadores, ¿verdad?, introduciéndolos a un legalismo, a un nuevo sistema de obediencia estricta a la ley. Y no solo a la ley, sino a todas sus normas, a todos sus requisitos, a todas sus tradiciones, ceremonias, empezando primero por una señal externa, que es la circuncisión de la carne. Una señal externa. Como si para Dios fuese lo más importante esa señal externa. Dios quiere ver esa señal externa, es lo que están diciendo los judaizantes. Hay que circuncidarse. Dios necesita esa señal externa. Para Dios no era importante esa señal externa del pueblo. Antes bien, lo que exige el Señor es una señal interna, una circuncisión, sí, pero de tu corazón. Deuteronomio 10:16, los judaizantes debían conocerlo. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. Su corazón. Los judaizantes van y dicen: tienes que circuncidarte la carne, conociendo Deuteronomio 10, que Dios lo que ve es tu corazón, una señal interna. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Arrojen lejos cualquier idea que podrán, por medio de las obras de la ley, hacerse justos delante de Dios. Porque esto es exactamente lo que por gracia fui enseñado. En un tiempo, yo, un judío orgulloso, me imaginé que podría conseguir mi propia justicia delante de Dios, porque me hice como ustedes los gentiles, por naturaleza condenables en su presencia, sin nada en mí a lo que yo pudiera echar mano. Eso dice el comentario sobre Pablo. Pablo se hizo como ellos, era como ellos, ¿verdad? Un judío de los judíos, el mayor de ellos, como lo vamos a ver, ¿verdad?, que solamente perseguía su propia justicia para conseguir la salvación, igual que los judaizantes. ¿Cómo se hizo Pablo entonces? ¿Cómo dice que él se hizo igual? ¿Cómo se hizo Pablo con respecto a los gentiles y poder predicar el Evangelio? 1 Corintios 9, 17 al 23. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Lo cual pues es mi galardón, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, a esta citación igual, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Recuerdan, para hacer un paréntesis, recuerdan cuando Pablo lleva
a Tito, ¿no? Y al griego y al hebreo, y hace que uno se circuncide y el otro no. ¿Recuerdan cuando va a visitar a Jerusalén? ¿Por qué circuncidó a uno que era hebreo y al otro no era? ¿Por qué al otro no? Si era un gentil. Porque quería captar de una forma, ¿verdad?, a los gentiles, que no haya un reproche. Así que Pablo se hace de esa forma. Él no circuncidó a su hermano, ¿por qué? Porque tenía que obedecer la ley, no. Sino que por causa del Evangelio vamos a hacer esto. Existe que, claro, vamos a cortarte y vamos a predicar el Evangelio para que no haya ningún reproche. Pero no le exigió al gentil. ¿Te das cuenta cómo se hace? Pablo dice, aunque sujetos a la ley, yo no estoy sujeto a la ley. Y cuando fue a Jerusalén, si tenía que cortarse, pues se lo cortó. ¿Para qué? Por causa de los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, esto ya los gentiles, como si yo estuviera sin ley, Pablo. ¿Verdad? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que me dé todos modos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto haga por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea que si tengo que yo pecar, voy a pecar. No está diciendo eso Pablo. O sea, si me tengo que ir a una discoteca, me voy a una discoteca. Y me emborracho y me drogo por causa del Evangelio. Eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Verdad? Aunque en algunas iglesias, después del grupo de jóvenes, vemos que son los conciertos y casi todo eso. Yo no me hago de esa forma a los gentiles para ganar el Evangelio. Pablo se hizo a los gentiles, vivió como los gentiles, comió como los gentiles, se sentó con los gentiles a predicarles el Evangelio. ¿Acaso no hizo esto su maestro, Jesucristo? ¿No se sentó con prostitutas, con vagabundos, con publicanos? ¿No hizo lo mismo Cristo? ¿Acaso Pablo está haciendo algo diferente? No, está haciendo lo mismo que hizo Cristo, ¿verdad? Se sujetó a la ley por los judíos. Se sentó a comer en la mesa. De repente pudo ser rico, ¿verdad? Como un chicharrón ahí, por causa de los gentiles. Pablo había sido un hombre celoso del judaísmo. En Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero cuando Cristo nos salvó, Él reconoció que lo externo no tenía nada que ver con la salvación. En Filipenses 3, del 5 al 7, circuncidando al 8º día, nos dice Él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ahí estaban equivocados, ¿verdad? En cuanto a la justicia de la ley irreprensible, que ya encontraba la salvación con la ley. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, le dice a los Gálatas, como pérdida, por amor a Cristo, a los filipenses, perdón. ¿Te das cuenta? Así era Pablo. Pablo caminaba en el Evangelio, en la libertad del Evangelio. Este es el testimonio de Pablo cuando estuvo en los Gálatas. Él se hizo como ellos, en el sentido que no los judaizó, como estaban haciendo los judaizantes, sino más bien expuso el Evangelio. Fue a ellos y se puso en el mismo nivel que ellos para ganarlos para Cristo. Este es el método que utiliza Pablo para evangelizar, como expuso en 1 Corintios 9 que hemos leído. Así como Pablo ha entregado todo su amor en Cristo y para su iglesia. Él está demostrando que él lo que está haciendo es lo mismo que hizo Cristo, por amor a su iglesia, por amor a sus hijos. Pablo lo hace en las buenas o en las malas. Pablo está juntamente crucificado con Cristo y junto crucificado con todos los creyentes, unidos en un solo cuerpo. Pablo empieza rogando a sus hermanos para luego decirles: ningún agravio me habéis hecho, ningún agravio me habéis hecho. Esa frase estaría mejor unida al siguiente versículo, pero nos llama la atención porque el apóstol está angustiado, lo han abandonado, se han apartado de él, se han apartado de sus enseñanzas, de la doctrina, de la palabra, se han apartado del verdadero evangelio para seguir a falsos hermanos. Estos vestidos de ovejas, estos locos vestidos de ovejas,
que no faltan hoy en día. A pesar de esta deslealtad de los Gálatas a su hermano, el apóstol de Jesucristo, y su infidelidad a Cristo, porque no solamente están abandonando a Pablo, están siendo infieles a Cristo, siguiendo esos comisiones de oídos y eligiendo un ídolo a la religión judía, han levantado a la religión judía como ídolo y como un método de salvación. Han abandonado la cadena del paganismo para ahora encadenarse al legalismo judío, que nos llevará por el mismo camino de perdición. Porque la ley no salva, la ley no salva, sino que te introduce a un sistema, ¿verdad?, de requisitos y de tradiciones, sabiendo que la ley fue entregada por nuestras transgresiones, por causa de nuestras transgresiones. Para eso fue entregada la ley, por causa de nuestras transgresiones. Ahora, ningún agravio me habéis hecho, a pesar de que lo han abandonado, a pesar de que han sido desleales con Pablo. Pablo mantiene su posición de amor a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Galacia, a estos hermanos, a estos bebés confundidos. Estos bebés están siguiendo maldosas en vez de crecer en el Evangelio. Y aún así está preocupado, aún así está angustiado, está sintiendo esa impotencia, estando lejos de la iglesia de Galacias. Está sintiendo impotencia en esos momentos difíciles y cruciales. Les dice: ningún agravio me habéis hecho. Ustedes me trataron mal cuando les prediqué el Evangelio por primera vez. No me trataron mal. La primera vez que fui les prediqué el Evangelio por primera vez, no me trataron mal. No es que me hayan ofendido en algo, no me han ofendido en nada. Y no se siente ofendido, no solamente no se siente agraviado por el abandono. Pablo conoce los corazones de los Gálatas. Él ha vivido juntamente con ellos. Él ha dado testimonio fiel de cómo fue tratado por los Gálatas en momentos cruciales de su vida, tanto de Pablo como de los Gálatas. Dios es soberano. Él trabaja y actúa según sus planes. En providencia hizo que Pablo llegara a un pueblo gentil, a un pueblo idólatra, ¿verdad?, para que con su vida, con su enfermedad, porque Pablo dice que era enfermo, predicar el Evangelio de salvación a gente que no buscaba a Dios, a gente pagana, adoradores de dioses, que solo existen en la imaginación de los Gálatas, que crean, ¿verdad?, que crean ídolos para que los gobierne a ellos, ¿verdad?, en un mundo caído como los Gálatas. Se imaginan en el firmamento dioses, dejándose llevar por la suerte, dejándose llevar por la lectura del zodiaco. Los Gálatas se dejaban llevar por la lectura del zodiaco. ¿Cómo es posible? ¿Es el zodiaco de estos tiempos? No. El zodiaco no es de estos tiempos. El zodiaco se desarrolló 500 años antes de Cristo en la ciudad de Babilonia, el cual se extendió por todo el mundo gentil, por todo el mundo pagano y gentil. Los Gálatas adoraban el zodiaco, se dejaban llevar por los signos zodiacales. Qué raro que eran cristianos que creían el zodiaco, ¿verdad? Pero los hay. Ahora el Dios Todopoderoso, sapientísimo, envía a Pablo a predicarles el Evangelio. Y vivir una angustiosa vida por causa de las actuaciones desleales de estos hermanos. Pablo les predicó el amor y ahora Pablo está angustiado por ellos. Pero ningún agravio, a pesar de eso, ningún agravio me habéis hecho. Más bien se comportaron de una forma diferente. Se comportaron de una forma diferente de lo que se esperaba de gente supersticiosa. ¿Qué se esperaba de la gente supersticiosa al ver los enfermos? Él dice, y esto me lleva al segundo punto, el amor demostrado. ¿Qué se esperaba de gente supersticiosa cuando llegó Pablo enfermo? Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que por causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis,
ni desechasteis por la prueba que tenían en mi cuerpo. Antes bien recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Recordemos que hay gente supersticiosa, adoradores de dioses, del firmamento, del zodiaco, gente muy supersticiosa. Y como en aquellos tiempos, hablando de la edad antigua, no la medieval, aunque la medieval también, sino en esta edad antigua que corresponde a estos hermanos de Galacia, en esta época, en esta edad, e incluso en la edad media o medieval, se creía que una enfermedad era un castigo divino. Estar enfermo es un castigo divino, según la percepción a lo que es divino en cada ciudad, ¿verdad? Para los Gálatas es un castigo divino. Era de esperar que rechazaran a Pablo por causa de su enfermedad. Incluso si se tenían miedo a las enfermedades porque podían ser enfermedades catastróficas que podrían destruir su pueblo. La enfermedad podría destruir un pueblo y más aún si es un castigo divino. Recordemos que todos los males, incluso la enfermedad de Job, se le atribuye a la culpa y pecado. Algo tenía pendiente con Dios, le dijeron los hermanos a Job, ¿recuerdan? Algo tiene pendiente con Dios que te ha castigado. Ellos le dijeron, tus pecados le dicen a tu boca qué decir y tus palabras se basan en el estúpido engaño. Tu propia boca te condena, no Dios, tus propios labios testifican contra ti. ¿Te das cuenta qué es lo que creían en el tiempo de Job? Si estás enfermo y todo esto catastrófico que te está pasando es porque algo tienes contra Dios. Algún pecado escondido tienes contra Dios, ¿verdad? Esa era la creencia, no solo en el tiempo de Job, sino en la edad antigua y medieval. Es verdad que todos estamos sujetos al pecado. Lo que le dijeron a Job era verdad. Todos estamos sujetos al pecado. Pero no era Dios que castigaba a Job porque le debía algo o era causante de esa aflicción su pecado. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados al pecado que mora en nosotros, y solo Cristo nos libera. Pero no era la causa del sufrimiento de Job. O recuerden a Lutero, ¿verdad? Él está con su caballo y empieza este fenómeno natural, una tormenta eléctrica, y pide de forma desvirtuada a Santa Ana, ¿verdad? A Santa Ana que lo librara de esta mal. Santa Ana, ¿verdad? Líbrame de esto, le dice, ¿no? Y si no se entregaría a seguir a Dios. La superstición de que Dios estaba enojado incluso con él y pedía una mediación entre Dios y claro, en su conocimiento llama a Santa Ana. Esa era la superstición del tiempo. Así que a pesar de las supersticiones, el pueblo de Galacia recibió a Pablo. Era raro, pero en la providencia de Dios reciben a Pablo incluso con una enfermedad en su cuerpo. No está claro qué enfermedad es, pero en el texto siguiente habla de que se hubieran sacado los ojos para dárselo, hasta el punto que recibieron y reconocieron a Pablo como un mensajero de Dios. El trato especial hacia Pablo es comparado como si recibieran un ángel de Dios, como si recibieran a Cristo Jesús. Ven ahí la palabra, las dos naturalezas de Cristo, a Cristo y a Jesús. Es como si recibieran a Cristo Jesús. Y eso es de gran bendición, porque la palabra de Dios dice, el que a vosotros, en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los Gálatas, gentiles, paganos, adoradores de Dios, no conocían este texto, no sabían de esta bendición, pero reciben a Pablo a pesar de su enfermedad. Al recibir a Pablo, recibieron a Cristo, y el que recibió a Cristo recibe al Padre que me envió. ¿Se da cuenta de la providencia de Dios lo que está pasando con las Gálatas? Al recibir a un enfermo, a pesar de que podría ser un castigo divino, lo reciben con su enfermedad. ¿Te das cuenta, hermano? Ellos recibieron a un enfermo que podría ser una enfermedad producto de un castigo divino. A pesar de eso lo reciben. Y en ese preciso momento Pablo, el mensajero de Dios, comienza a predicar el Evangelio. No se detiene a causa de la enfermedad, comienza a predicar el Evangelio y el pueblo lo recibe de agrado en sus corazones, el Evangelio de Cristo Jesús.
El Espíritu Santo ha obrado en el pueblo de Galacia, apenas recibieron a Pablo. Ha comenzado a obrar el Espíritu Santo. Es en ese momento que surge la iglesia de Gálatas, en Galacia. Hermanos, los Gálatas recibieron a un enfermo que llegó a ser su ministro. Pablo está utilizando ya no la palabra, sino las emociones. Les recuerda como otros recursos más para llegar al punto de rogar a los Gálatas. Él lo que está queriendo buscar es que reaccionen a lo que están haciendo. Están abandonando el Evangelio. Les está haciendo recordar cómo lo recibieron, cómo recibieron a un enfermo, cómo Dios ha bendecido por esa causa de recibirlo a él. Ahora Dios cómo obró a los Gálatas. Se dan cuenta vosotros, me recibisteis y recibieron el Evangelio. Ahora me están abandonando para seguir a falsos hermanos judaizantes, a profetas y apóstoles modernos. Y al abandonar a Pablo, abandonan también el Evangelio que les predicó. Si recibieron a Pablo enfermo, y recibieron a Cristo y al que murió, y recibieron el Evangelio, ahora abandonan a Pablo y abandonan el Evangelio. ¿Te das cuenta de las consecuencias? Lo trataron como un ángel de Dios. Lo trataron como a Cristo Jesús. Recibieron el Evangelio y ahora abandonan a Cristo Jesús. Ahora abandonan el Evangelio por seguir fábulas, por seguir como el son de ellos, por seguir que eres un campeón, por seguir lucha por tus bendiciones. Fe más obras de la ley. ¿He trabajado en vano acaso? ¿Recuerdan el sermón pasado? ¿He trabajado en vano acaso ustedes? Hermanos, ¿cómo tratan vosotros a sus ministros? ¿Cómo tratan la iglesia a sus diáconos? ¿Cómo tratan la iglesia a sus ancianos? ¿Cómo tratan la iglesia a sus pastores? Si tenemos que aplicarlo a las iglesias de hoy, ¿cómo están tratando a sus pastores? Hermanos que llegan y quieren pasar por encima de las autoridades que Cristo ha puesto. ¿Cómo está vuestro corazón y vuestro amor por sus pastores? Porque es lo que Pablo está queriendo hacer llegar a los Gálatas, que reaccionen. ¿Cómo se están comportando conmigo, que soy vuestro pastor, vuestro ministro? ¿Verdad? Hay que aplicarlo a día de hoy. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy en día tratando a estos ministros? Si Cristo Jesús dice que el que recibe a vosotros, que son los ministros, reciben a Cristo y al que lo envió, que es el Padre. ¿Cómo estamos tratando a estos oficiales y ministros de la iglesia? Es por causa de vuestro corazón que abandonan a sus pastores. ¿Es por doctrina? ¿Es por ego? ¿Qué te aleja de tu pastor? ¿Qué te aleja de tu iglesia? ¿Qué te aleja del Evangelio, incluso hasta el punto de apostatar o de llegar a negar la fe? ¿Cómo se ha cambiado de un momento a otro ese amor por Cristo a negar al mensajero del Evangelio, a los ministros? ¿Cómo está tu corazón por el Evangelio? ¿Estás apasionado por el Evangelio? ¿Acaso vas a cambiar la libertad que te está dando el Evangelio, esa libertad que te está dando la sana doctrina, por otras cadenas, con un Evangelio diluido, legalista o de libertinaje? Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, y luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Llevar, y eso significa llevar a una persona a actuar a determinada forma en contra de su voluntad o fuerza. El amor me obliga, el amor me está forzando, me está diciendo Pablo, ¿verdad? El amor nos constriñe. En otras palabras, el amor nos controla. ¿Te das cuenta? El amor por Cristo nos controla, el amor de Cristo nos controla. En otras palabras, ¿se acuerdan de Efesios cuando estudiamos Efesios? Dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Dejémonos. Ese es el dominio propio, dejarse controlar por el Espíritu Santo. Y ahora está diciendo, déjate controlar por el amor de Cristo.
Déjate controlar por el Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, si tú te dejas controlar por Dios en todo momento, si tu vida está controlada por ese amor que constriñe, ese amor que como nos amó Cristo, amarás a tus ministros que han sido enviados por Dios. Te mantendrás apasionado por el Evangelio, te mantendrás apasionado por tu iglesia, te mantendrás apasionado por tus hermanos en Cristo y te mantendrás apasionado por tus ministros, pastores, ancianos, diáconos. Lo recibieron como un ángel de Dios, imagínate. Lo recibieron como a Cristo Jesús, capaces de sacarse un miembro de su cuerpo por ese amor que los constriñe a Pablo. Aprendamos de ellos, pero también aprendamos de sus errores. No dejemos que nos coman el oído falsos hermanos, falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles que hoy en día son el cáncer del pueblo de Dios, son el cáncer de la iglesia, son el cáncer del Evangelio en el cual Cristo derramó su sangre por la iglesia. Y si estás con un pie en la iglesia y otro fuera, recuerda las palabras de Pablo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaron? Esa satisfacción que experimentabais. ¿Dónde está? Pues está diciendo los judaizantes que están con un pie afuera. ¿Dónde está esa satisfacción? Sentimientos. Está apelando a los sentimientos. Os ruego. Y ahora les pregunta, ¿dónde está esa satisfacción? Que me llega a mi tercer y último punto, el deseo de ponerse en lugar de otro. ¿Dónde está esa satisfacción? Ese deseo, Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero dármelos, el corazón de Pablo. ¿Se dan cuenta de esa experiencia que tuvo Pablo? Empatía. ¿Qué dice la RAE sobre la empatía? La empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. En una segunda acepción la explica como la capacidad de identificarse con alguien o compartir sus sentimientos. Es lo que está sintiendo Pablo, empatía por sus hermanos. Empatía por sus hermanos. Es lo que Pablo está demostrando. Pablo está demostrando una empatía que pasó al amor por un apóstol de Cristo. Empatía. Se está identificando mentalmente, afectivamente con otros sujetos, con ese estado de ánimo que están pasando los judaizantes, esa capacidad de identificarse con alguien y compartir los sentimientos de los gálatas, ese amor que estaba sintiendo que lo contriñe. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Le está diciendo, porque yo lo estoy sintiendo, dice Pablo. Pablo no solamente predicó el Evangelio en un lugar agresivo, lleno de supersticiones, que han experimentado el cambio en sus vidas por causa del Evangelio. Los gálatas han experimentado el nuevo nacimiento en sus vidas. Esa es la experiencia que está hablando Pablo. Esa es la empatía que siente por ellos. Esa nueva creación que hace Dios en personas muertas en sus delitos y pecados, entregados a una moral corrupta y que solo buscan hacer los deseos de su pecado. Pero ahora ellos viven y experimentan en sus propias carnes, en sus propias vidas, una inmensa satisfacción. Una inmensa satisfacción de lo que es vivir apasionado por Cristo y por su Evangelio. Pablo está experimentando eso, ¿verdad? Les está diciendo, ¿dónde está esa experiencia que ustedes vivieron? Pero no fue así siempre. Ellos no empezaron a creer sin que nadie les predicara. Y es así como llegó Pablo hacia los Gálatas. Ya nos dijo cómo fue tratado por los Gálatas en medio de sus aflicciones, en medio de sus enfermedades. Esto también trae una satisfacción sana, no una satisfacción egocéntrica o centrada en las obras y lo que me merezco por actuar así. Pablo no está diciendo eso. Yo me merezco vuestra satisfacción porque yo hice con esto o esto con ustedes. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, yo me merezco que ustedes me sigan. Yo les he predicado el Evangelio. Yo me merezco ahora que ustedes vengan a mí. No, eso lo hace un falso profeta.
Pablo está apelando a esa experiencia en Cristo, en el Evangelio, no porque él la vaya a predicar, no, sino esa experiencia que ustedes habéis vivido, ¿verdad? En ese nuevo nacimiento, en la obra del Espíritu Santo. No porque una persona busca ser reconocido por las masas o por alguien que en particular, y sin lugar a dudas, se pone en su lugar de ellos y vive sus aflicciones junto a él. Un apóstol hoy en día no va a sufrir las aflicciones de su pueblo. Un profeta de hoy en día, que va vendiendo a ser mejor pastor, no va a sufrir con la iglesia, no va a sufrir con sus ovejas. Yo soy un lobo vestido de oveja y busco mi propia satisfacción, busco mi propio halago de mis víctimas, pero huyo a la primera que se pone difícil. Abandono a aquellos a quienes idolatraba, ¿verdad? O engordaban, ¿verdad? Mi satisfacción y mi ego, porque no me interesan para nada. La primera huyo, porque no me interesan mis ovejas para nada. Solo quería sacarles todo aquello que podía y me servían solo para mis propias ganancias. Así no era Pablo. Así no es Pablo, como hoy en día algunos. Hay un verdadero hermano en Cristo, como Pablo, que se comporta como se comportaban los Gálatas, con amor. Tanto así se comportaron los Gálatas que le dice: porque os doy testimonio de que habéis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Ese es el comportamiento de los Gálatas para con su ministro. ¿Quién aquí puede sacarse su ojo y cambiarlo por las mías dañadas por la diabetes? En otras palabras, Pablo está diciendo eso, ¿verdad? Pablo tenía una enfermedad de los ojos que era mal visto, más, podía ni verlos. ¿Quién puede cambiarse hoy en día vuestros ojos por él? ¿Serían capaces? Pablo dice que estos hermanos estaban dispuestos a hacerlo por amor a su padre espiritual, por su hermano en Cristo. Pablo dice que él es testigo, que él da testimonio con veracidad, que si fuera posible lo harían sin titubear. Y no solo, sino todos los hermanos de Galacia, no solamente un grupo de sus seguidores, no, todos los hermanos de Galacia. Cuánto amor por una iglesia, cuánto amor por su ministro, cuánto podemos estar unidos en Cristo en amor, porque sin ese amor en Cristo no vale para nada, no seríamos nada sin ese amor en Cristo. Un amor que viene de lo alto, un amor que viene del corazón de Dios. ¿Somos así nosotros? ¿Sentimos ese mismo amor que experimentaron los Gálatas? 1 Corintios 13:1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Los Gálatas han experimentado eso. Los Gálatas han experimentado ese amor de Cristo. Tal punto el amor de los Gálatas que entregarían su ojo por su ministro. Los Gálatas han experimentado ese amor que Jesucristo ofreció en su vida, que Jesucristo ofreció en su muerte, que Jesucristo ofreció en su resurrección. Ellos han experimentado ese mayor amor por medio del Evangelio. Hermano, ¿cómo está tu amor por tu hermano en Cristo? ¿Cómo está tu amor por los ancianos, por los pastores? Pero por sobre todo, ¿cómo está tu amor por el Evangelio? ¿Cómo está tu amor por Cristo Jesús? ¿Cómo está tu corazón con el Evangelio? Hasta el punto de sacarte un pie
y dárselo a otros si hace falta para salir a predicar el Evangelio, que es poder de salvación. Son capaces de entregar su miembro más preciado por causa del Evangelio y por el amor a su hermano. ¿Eres capaz de entregar tu poco, complicado, ajustado tiempo a la obra de Cristo y a la iglesia? Es que no tengo tiempo. Ojalá me sacarían un ojo. ¿Te das cuenta? Es que no tengo tiempo, tengo la agenda ajustada. Los ganas te sacarían un pie y una mano. No solo por su ministro, porque eso es la cola del amor, por Cristo. Si se sacaron el ojo para dárselo a Pablo, no es por Pablo, es por Cristo Jesús, y por ese amor que nos constriñe. ¿Cómo está tu amor por la iglesia? ¿Cómo está el amor por tus hermanos? ¿Cómo está el amor por el Evangelio? Y eso que es para tu beneficio. Hasta el más pequeño tiempo que entregues, sea el único que tengas para seguir obrando y expandiendo el reino de Dios, es para tu beneficio. Y no es que Dios te necesite, ni que la iglesia te sientas obligado con la iglesia, sino porque eres hijo, eres heredero de la promesa, y como tal debes entregarte a tu Padre, como tal debes entregarte a la iglesia, la cual compró Cristo con precio de sangre. Debes entregarte a la obra para expandir el reino. Pablo enfermó y predicó. Enfermo, predicando. Y lo recibieron a Cristo y al Padre también. Los Gálatas supersticiosos, puestos a prueba, pasaron positivamente la prueba. Lo pasaron con creces por causa del amor al Evangelio. Y no solo el amor al reino y su Evangelio, sino por amor a los paganos lo hizo Pablo, por amor a los paganos, por amor a los gentiles que aún no conocían a Cristo, que aún no tenían esa fe redentora. Tanto así llamó la atención a los judaizantes la obra que estaba haciendo Pablo. 300 kilómetros que separa en su tiempo, ¿verdad?, desde Galacia hasta Israel. La obra de Cristo llamó la atención a los judaizantes. Estos judaizantes estaban dispuestos a caminar 300 kilómetros y colocar su veneno en la iglesia de Galacia. Estaban dispuestos a caminar eso. No te creas que esta iglesia no está en la mira del enemigo. No te lo creas. No creas que está en la mira de sus aliados, profetas, apóstoles y hoy en día arcángeles, falsos profetas, dispuestos a viajar pocos kilómetros, o no tantos, para destruir a la iglesia de Cristo y el avance de la obra de Cristo. Pablo está preocupado, Pablo está angustiado, ha trabajado hasta agotar sus fuerzas, ha llorado por sus hijos pequeños espirituales. Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad de Cristo. Más adelante en el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se renueva cada día, la preocupación por toda la iglesia. Mira lo que sufre un ministro, un pastor. Segunda de Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Pablo está preocupado. Se nota que es un pastor que está sufriendo por sus ovejas. Muchos quieren ser pastores. Están dispuestos a salir adelante y borrar su ego. Pero quieren hacerlo sin sufrir la persecución. Quieren salir al púlpito sin vivir una angustia. No quieren experimentar el dolor, no quieren experimentar el llanto, no quieren experimentar el estrés que causa el pastoreo. No, el ser pastor, de esos hay muchos, y no dejarán de verlo. Pastores que no quieren pastorear y sufrir con la iglesia, con la rey, hay muchos. El pastorear, el ponerse en lugar de tu hermano en aflicción. Pocos.
el ponerte, como Pablo se puso, en lugar de tu hermano en aflicción. Los Gálatas lo hicieron también. Me sacaría los ojos por dártelo a Pablo. Pablo enfermo predicando el Evangelio, sufriendo con ellos. Todos quieren ser pastores que se ponen en lugar de su hermano en medio de la aflicción. El dolerte por tu hermano, el dolerte por tu hermana cuando está haciendo una consejería bíblica, cuando empiezas a contar tus aflicciones y tus viajes con ellos por medio de ese valle oscuro que han vivido los hermanos en su vida, pero que ahora están con su amado pastor, y no hablo de Pablo, sino de Jesucristo. Están de la mano en Jesucristo, y también están de la mano de su siervo Pablo, este pequeño pastor que se ha puesto a pastorear su iglesia. El pastor debe estar dispuesto a pasar por el valle oscuro que el hermano está pasando, no solo agarrado de la mano, sino agarrado de su pastor. Eso es pastorear una iglesia. Eso es lo que Pablo experimentaba. Los Gálatas están pasando por un valle oscuro y Pablo los coge de la mano. Es su pastor. Lo va a pasar con ellos. Va a hacer consejería con ellos. Les está llamando a que reaccionen. Está apelando a sus sentimientos, a la doctrina. Un pastor está dispuesto, como los Gálatas, a sacarse el ojo por sus hermanos, a llorar junto a ellos, a buscar las soluciones posibles bíblicamente y a dar gloria a Dios junto a sus hermanos, los cuales rendirán cuenta a Dios de estos pequeños, como dice la palabra en Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho, no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo de él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, otra vez, el que escribió el hebreo, os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, os he escrito brevemente. Sabed que esta es libertad de nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a vosotros. Salud a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los invitamos a saludar. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este hermano que escribió la carta a los hebreos vive el pastorado, vive lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario por sus hijos. Él va de la mano con los hermanos. Pablo está yendo con los hermanos de la mano. Hermanos, seamos como los Gálatas. Seamos como la iglesia de los Gálatas, sacarse el ojo por su ministro. Seamos como Pablo, que a pesar de la enfermedad predicaba el Evangelio. No seamos como estas iglesias, donde no se pone en lugar uno del otro. Seamos como los Gálatas, que amaron a Cristo y amaron su Evangelio. Amaron a Pablo, que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo que nos construye. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.